buenos días o buenas tardes de nuevo. Yo creo que ya hemos dado estos 5 minutos de rigor y ya podemos dar paso a este nuevo IX TALK, donde vamos a tratar el tema de la transición a la economía circular. Esta vez vamos a contar con la presencia de José Lluc, director del Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible de la Universidad Internacional de Valencia y Sustainability Consultant. Por otro lado, también vamos a contar con la presencia de Patricia Ngueri, que es Associate Professor en la Universidad de Brasilia y además también es editora del blog Logística Reversa e Sustentabilidade. Si me permitís unos minutitos antes de empezar, para aquellos que aún no se habían conectado a ningún IX TALK, que sepáis que esta es una iniciativa, es un ciclo de webinars de temáticas actuales y siempre acompañados de ponentes de diferentes universidades a nivel internacional, donde lo que tratamos, ¿no?, es de realmente abordar temáticas actuales desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista de diferentes países, como en este caso, ¿no?, que contamos con un profesor español y otra de Brasil. Y esto se enmarca en nuestra red. Si me permitís unos minutitos, realmente es muy cortito el vídeo, pero sí que me gustaría enseñaros el vídeo para que sepáis qué es Iberonext y cuál es nuestro objetivo. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que es hora ya de dar paso, ¿no?, a estos dos grandes ponentes y creo que vamos a tratar un tema muy interesante que realmente ahora es el momento, ¿no?, de comentarlo, y más con los objetivos ODS, los 2030, que realmente, ¿no?, pues there's only one planet y realmente tenemos que cuidarlo y buscar, ¿no?, las mejores soluciones para cuidar todos los recursos naturales que tenemos y dejar, ¿no?, de malgastar todo lo que estamos malgastando. Sin más dilación, doy paso a Patricia Ngueri, que como comentaba viene de la Universidad de Brasilia y que nos va a contar un poco más acerca, ¿no?, de esta economía circular, pero desde un punto de vista más a nivel de país, ¿no? Normalmente nos centramos en esta economía circular a nivel de empresa, sin embargo ella nos va a tratar, ¿no?, este punto de vista tan distinto y tan desconocido, y creo que va a ser muy interesante. Así que muchísimas gracias, Patricia, por tu participación. Para nosotros es un placer que estés aquí. Así que nada, te doy la palabra. Thank you, Glenda. Thanks, Iberonext, for the invitation. I'm sorry, but I don't speak Spanish, so I will conduct the presentation in English. It's a pleasure and an honor to represent the University of Brazil in this talk. Hello, everyone. Thank you for attending this talk. As Glenda said, I'm Patricia Ngueri, professor and researcher at the University of Brasilia, Brazil. I have conducted research on the topic of this talk, the transition towards a circular economy. So I will present to you some insights related to the transition towards a circular economy from the macro level point, which Glenda said is related to the countries, regions. So starting from a general view and after delimiting the Latin America and Brazil realities, okay? So please wait just a few seconds to share my presentation with you. So, as I said before, I have conducted some research related to the transition towards a circular economy. So it's possible to observe that the transition to a new economic model is not a quick and straightforward process. Rather, it requires a systemic and cross-sectional approach involving several stakeholders to rethink the design of countries'
regions, cities, companies, supply chains, process, and products. In recent years, the need for a more resilient, circular, and low-carbon economy model has gained support from a growing number of companies and governments and institutions in general, and seems more relevant today than ever before. So we have to discuss this issue. Pioneering institutions and government agencies have proposed significant legislation changes to support the shift from a linear to a circular economy. And it's supposed that generating a more favorable environmental at the macro level, which means in a level of countries, regions, cities, we can enable the transition in meso, for example, eco-parks, industrial symbiosis, and also in micro level in the case of companies, process, products as well. So the circular economy is high on the developed countries, political, intellectual, and managerial agendas, particularly those in the European Union, Japan, and the United Kingdom. Otherwise, in developing countries, practices and policies related to the waste management is still in their infancy, and the circular economy is still being debated. In the case of Europe, surely the European Green Deal, which, as you know, is a set of policy initiatives with the proposal of making Europe climate neutral in 2050, also introducing new legislation on the circular economy, building renovation, biodiversity, farming innovation, is contributing for this transition towards a circular economy. But we can ask, and about the situation in other countries, and how the situation in other countries can affect the companies, the businesses. So it's possible to realize that the circular economy is particularly relevant in the area of food production and distribution, and in the management of cities. The current industrial and agricultural model relies on fossil fuels and practices that are ecosystems involving long-distance transport that makes it very vulnerable to border closures, as occurred in pandemic of COVID-19. Circular economy will be the solution, so for the transition from linear to circular economy, allowing to combine economic regeneration, better social outcomes, and climate ambitions. We can say that moving to a transition towards a circular economy can contribute also to the attainment of sustainable development goals, particularly those related to good health and well-being, cleaner water and sanitation, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, and also life on land. Surely the European Green Deal is recognized as a great advance in the transition towards a circular economy. Spain, as part of the European Community, is aware of the main initiatives. Of course, there are many initiatives related to a zero pollution road, farm to work, agriculture, just transition, financing the transition, energy, climate neutrality, sustainable transport, natural capital. But one of the main priorities which can generate consequences to the other initiatives is just the circular economy concept. As you probably already know, the European Commission New Action Plan, part of the European Green Deal, seeks to strengthen the circular economy by ensuring products are, wherever possible, fully reusable and easy to repair, extending the life cycle of these products. Now, talking more about Latin America and Caribbean country, and after of Brazil, they launched in February of the present year the Circular Economy Coalition, which is coordinated by UNEP, and it will be led by a steering committee composed of 4 high-level government representatives on a rotating basis, starting with Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, and Peru for the 2021 to 2022 period. I'm sorry to say that, but Brazil until this moment has no representative in this coalition.
But some Brazilian ministries are organizing some initiatives related to the transition towards a circular economy, such as Ministry of Education, Ministry of Regional Development, and Ministry of Science, Technology and Communication, with collaboration of other institutions such as universities and research centers. The Coalition for Latin American and Caribbean countries will support access to financing by governments and the private sector, with special emphasis on small and medium enterprise in order to promote resource mobilization for innovation and implementation of specific projects in the region, mainly related to food, waste, plastics, construction, and energy. The initiative will count on 8 permanent strategic partners, which you can see. So, in this context, it's important to say that there are some strategies that can boost the transition ever more, considering that given the scarcity of resources, it's important to make good decisions related to strategies, investments, and public policies related to the circular economy. It's essential to select the more feasible strategies meeting some requirements, mainly those related to the sustainability dimensions, such as social, covering adaptability to current legislation, social acceptance, job creation, income generation, respect for human rights and adequate labor conditions, local development and other. Related to the environmental dimension, covering reduction of incorrect waste disposal and prevention of negative impacts on the environmental, those related to reduction of the use of resources, energy, water, raw materials, soil, and others. Related to the economical dimension, we can cover investment cost and operating maintenance cost, and those related to technical dimension, we can see technical difficulty, adaptability to local conditions, and functionality. So, we are conducting at University of Brasilia a study which is coordinated by University of Brasilia, supported by the Brazilian Council of Scientific and Technological Development, with several partner universities in Brazil, Italy, Spain, Denmark, United Kingdom, Pakistan, to analyze how developed and developing countries are prioritizing the strategies enabling the transition towards a circular economy, considering the sustainability dimension, social, environmental, economical, besides the technical ones. And I would like, if Glenda allows me, I would like to take this opportunity to ask you to participate in our survey, because we don't have yet enough responses from Spain. And we have the questionnaire available in 4 languages, Brazilian Portuguese, Italian, English, and Spanish. So we will appreciate your participation. And this aimed at stakeholders engaged in the transition, which covers people in charge of circular economy and sustainability from several countries, from several segments, such as government, industry, service, trade, consultancy, research, and others. And to conduct this study, first of all, we gather information from specialized literature, legislation, action plans, reports, roadmaps, and other documents from several countries to identify which are the main strategies used for these countries to conduct the transition towards a circular economy. We also gathered some criteria related to social, environmental, economic, and technical aspects that are considered important to meet when we adopt some strategies. So the study has the purpose to analyze these 24 strategies, which are listed here, under a set of 10 criteria, using a multi-criteria decision-wide approach, which has a multi-dimensional nature to discover how different countries prioritize these strategies. The result generates a ranking of these strategies. So it's important to highlight that some strategies are more proactive and disruptive, while others are more reactive. So we can analyze what the behavior of these countries is.
At this moment, we are still collecting data from Spain, for example, and from other countries, but we have some partial results from Brazil, and I will present it to you now. As you can see, in Brazil, the most productive strategies, including industrial symbiosis, eco-innovation, eco-design, energy efficiency, and eco-cities or circular cities, are at the bottom of the ranking in last positions. So we got response for several stakeholders engaged in the circular economic transition in Brazil from several segments, from government, from industries, commerce, services, institutions of research, universities, consultants, and consumers. And we generate this ranking, which shows what is the strategies being prioritized by Brazilian stakeholders. So, which are more important strategies to be prioritized. Proactive strategies focus on a complete reorganization of countries, such this kind of strategies, eco-design, energy efficiency, and eco-cities, for example. So we need this complete reorganization of countries, regions, cities, companies, products, and services, requiring strategic efforts in long term, aimed at the non-generation of waste, redesign, and resource reduction. Those related to waste management, including food waste and losses reduction, construction and demolition waste management directives, and reverse logistics are on the top and middle of the rank. And as you can see. So these strategies are more reactive since they depend on waste creation and related regulations to take action. To implement these strategies, only tactical and operational efforts are necessary. Other strategies in the case of Brazil include those related to social aspects of sustainability, such as socio-productive inclusion and the generation of jobs. In addition, in Brazil, the most proactive strategies, including industrial symbiosis, In Brazil, the waste pickers work with waste management besides the regular government or corporate system. Significant efforts are supported by the legislation enacted in 2010 to improve these people's quality of life in the work environment, which is the Brazilian policy of waste management. The waste picker generally work in the informal recycling system with low paid and inhumane working conditions, and the Brazilian social inclusion and the generation of jobs for waste pickers were stimulated, which explain the prioritization of these strategies at the middle of the ranking. The same is valid for waste management and reverse logistics strategies on the top and the middle of the ranking as you can see. So, although the Brazilian legislation was enacted over 10 years ago, and there have been some beneficial advances in this area, very few actions were implemented so far. One of the attempts to change is the sectoral agreement strategy. Through this strategy, the Brazilian government and the second and tertiary sectors signed agreements by segments, sharing responsibilities with several actors, for example, industries, importers, retailers, government, and associations, and consumers as well, to implement the reverse logistics of several categories of waste. Some agreements are being implemented successfully and have incorporated discussions related to the transition towards a circular economy, as in the case of the general packaging and electrical and electronic segment. Of course, all these advances are not enough for the transition towards a circular economy in Brazil. Brazil is still more focused on reactive strategies and should evolve to the proactive and disruptive ones. There are several isolated strategies across the country that should be gathered, disseminated, and serve as benchmarks for the new ones.
Brazil should, for sure, conduct more disruptive change, which will require institutional agreements, pressures, and agreements. And I think that the sectoral agreements should be used to boost the transition, because we have some sectoral agreements occurring in Brazil at this moment. Brazil should participate in the coalition of the Latin American and Caribbean countries and create public policies aimed to circular economy. Thus, I think that it will create a favorable environment in the macro level that can enable change in regions, cities, companies, process, products, and consumers and citizens' behaviors, enabling a more sustainable model of production and consumption. Concluding, more research related to the transition to the circular economy can serve as subside to public policies to enable the transition to a circular economy. The transition to a new economic model is not a quick and easy process, as we know, and requires a systemic and transversal approach to the various components at the organization involved. And to be most effective, it must combine top-down, which means government, and bottom-up, users, companies, administrations, initiatives, or strategies. So we have too much to evolve in this path. Brazil have too much work to do, and I think this is very possible. So thank you for your attention. Is it what I want to present to you? Gracias. Patricia, muito obrigada for the effort to do it in English, for your participation. I think it was very, very interesting. And I think that with a lot of work hard, Brazil and other countries are going to achieve this goal, no? To have this transition to a circular economy. We are going to achieve it. I'm sure of it. It will maybe in a years from now, but we are going to do it. And now we are going to present the presentation of José, que él va a hablar de esta transición, ¿no? De que muchas veces esta dualidad entre lo que muchas veces oponemos, ¿no? Esta economía circular frente a las ganancias de una empresa, digamos. Esta economía que muchas veces pensamos que no pueden ir de la mano las ganancias con esta economía circular, con la sostenibilidad, y creo que él nos va a desmontar esta teoría, así que le doy paso a su presentación y una vez más muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Glenda, por tu introducción. Muchas gracias también a Iberonext por contar conmigo para participar en este panel, y un placer poder compartir mesa con la doctora Patricia Guarnieri. Muy bien, pues voy a intentar ya compartir la presentación. Muy bien, como comentaba Glenda, vamos a hablar de ese binomio que tiene una difícil convivencia, y es el crecimiento económico frente a la sostenibilidad. Y vamos a ver lo que está ocurriendo ahora mismo, y vamos a ver cuál puede ser el remedio, cuál puede ser una de las soluciones, una de las políticas que podemos adoptar para precisamente poder desacoplar esa tendencia y hacer que tanto el crecimiento económico como la sostenibilidad crezcan, valga la redundancia, en paralelo, y ambas sean compatibles, porque las cifras nos dicen lo contrario, ¿no? Bien, vamos a avanzar con la presentación. Es muy breve también. Vamos a ver un breve recordatorio de lo que supone la economía circular. Vamos a hacer 3 consideraciones previas a modo de introducción para ver el marco que tenemos en la actualidad a nivel mundial, con especial foco tanto en Europa como en Latinoamérica. Vamos a ver lo que supone el crecimiento económico frente a la sostenibilidad. Vamos a ver ese desacople del que hablábamos y unas conclusiones finales. Bien, la economía circular es muy fácil de definir, y a mí me gusta utilizar este gráfico porque de alguna manera hay que romper con el cliché de que la economía circular es algo que compete exclusivamente a los residuos.
Y tiene que ver con los residuos, pero no solo con los residuos. La economía circular empieza desde el principio, en todo el ciclo. Empieza desde el ecodiseño y desde una extracción sostenible de materias primas. Y hemos puesto aquí toda la cadena de valor, todo lo que sucede desde la materia prima hasta el vertedero, para decir que, lógicamente, la economía circular pues, surge en contraposición a la economía lineal. Y la economía lineal es muy fácil de definir, ya lo he comentado antes, porque es lo que venimos haciendo más de 200 años, desde la primera revolución industrial. Y no es más que extraer materias primas necesarias, producir sin ningún criterio de eficiencia, consumir lo que nos haga falta y tirar todo aquello que nos sea inútil. Por tanto, hay que hablar de diferentes en cada una de estas 4 etapas de lo que supone ser circular. Y ser circular ya viene de origen, ya viene desde el principio. Si yo soy capaz de tener una explotación sostenible de un recurso hídrico, de un recurso mineral o material, si soy capaz de tener una explotación sostenible, empiezo a ser circular. Pero antes que nada tengo que minimizar esa extracción. Si soy capaz de otros productos minerales que están al final del ciclo, volverlos a meter en la rueda, estoy siendo circular. Pero puedo seguir extrayendo, tener una explotación sostenible y ser circular. En producción no vale todo. Tengo que promover, empujar el ecodiseño. Ese también es otro principio básico y es un aspecto fundamental en la economía circular. El ecodiseño tiene que ser desde el principio. Tengo que, en mi huella productiva, en mi actividad profesional, en mi actividad industrial, tengo que minimizar tanto la huella de carbono como la huella hídrica. Tengo que utilizar energías renovables y sobre todo eficiencia energética. ¿Vale? Y tengo que saber utilizar nuevas metodologías en la producción para ser eficiente. ¿Vale? Sí, aquí estamos nosotros. Tiene que haber un consumo responsable. No tenemos que renunciar a nada de lo que tenemos hoy día, pero sí hacerlo de una manera racional y responsable. Tenemos que saber reutilizar y reparar los productos, alargar todo lo que podamos la vida del producto y tratar de convertir, en muchas ocasiones, y ya se empieza a hacer, los productos en servicios. Y, lógicamente, el vertedero, la idea de la economía circular, lógicamente, es suprimir el vertedero. Pero no vamos a ser capaces de hacerlo en 1 año, en 2 años, ni tan siquiera en 1 década. Pero de aquí a que podamos erradicar los vertederos, tenemos que minimizar los residuos con ese consumo responsable, tenemos que valorizarlos aplicando principios de simbiosis. Lo que uno desecha puede ser útil para otro y, sobre todo, potenciar el reciclaje. Pero la economía circular no es solo de reciclaje. Empezamos muy atrás. Y, lógicamente, hay un principio clave que a mí me gustaría traer aquí encima de la mesa en esta presentación, que es la conservación de la naturaleza, asegurando la sostenibilidad de los recursos. Nosotros dependemos de la naturaleza. La naturaleza no depende, no necesita la actividad humana, no necesita al ser humano. La Tierra lleva perviviendo 3.000, 4.000, 5.000 millones de años. No necesita al ser humano. Nosotros sí que necesitamos de la Tierra, de todos los recursos. ¿De dónde sacamos todo lo que tenemos? ¿De dónde nos alimentamos? ¿De dónde nos vestimos? Entonces, en esa corona circular que todos conocemos, es donde de alguna manera esa entrada de materias primas que vemos en amarillo es la que tiene que de alguna manera, junto con el diseño, la producción, la distribución, toda esa cadena de valor que hemos visto antes, de alguna manera tiene que realimentarse y producir con esa línea granate que queda a la izquierda, desechar lo menos posible. Pero tenemos que mantener un equilibrio muy frágil con la naturaleza. Lo que decía antes, nosotros necesitamos de la naturaleza. Ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, vegetación, flora, fauna. Necesitamos de ese capital natural, pero por otro lado no vamos a renunciar a nuestro estado de bienestar y, lógicamente, los países que no tienen el estado de bienestar de los países más avanzados van a querer subir a ese carro. Lógicamente, lo hemos hecho nosotros, todo el mundo va a tener derecho, pero tenemos que saber guardar ese equilibrio. Y esa es la reflexión que de alguna manera quiero traer en este debate, ¿no? en esta mesa. 3 consideraciones que me gustaría hacer. Una es la perspectiva demográfica. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Hay alimentos para todos. Tenemos que ser más eficientes. Estamos tirando a la basura, estamos desechando 1/3 de la comida ya procesada y preparada para tomar. 1/3, no 1/10 parte, 1/3. Y, sin embargo, hay países y regiones del mundo que no tienen apenas para comer.
Y hay una perspectiva demográfica. La población sigue creciendo, no de la misma manera en todos los países. En Europa, Norteamérica, Latinoamérica tiende a estabilizarse, y en Europa ya lleva en franco retroceso desde hace años. Sin embargo, en África y en Asia sigue creciendo. En definitiva, la gráfica verde es la que da el aumento de población. Muchas estadísticas ya apuntan a que vamos a ser 11 billones en 2100, casi 10 billones en 2050, pero el ritmo de crecimiento, tal y como observan ustedes en la línea roja, el ritmo de crecimiento cada vez es menor. ¿Seguimos aumentando la población? Sí, pero cada vez a un ritmo menor. Y es una consideración que hay que tener en cuenta. La segunda consideración es la generación de residuos. Cada vez seguimos generando más residuos. Lo vemos ahí por región. Esto, evidentemente, es una proyección a 2030 y a 2050, donde vemos que tanto en Latinoamérica como en Europa hay un crecimiento sostenido, un crecimiento corto. Otras regiones, el sudeste asiático, el África subsahariana, se dispara. Y esto es lo que hay que tratar de alguna manera de evitar, que los errores que los países más avanzados y más desarrollados hemos venido cometiendo, no los cometa ahora el resto del mundo. Y para eso hay que ayudarles. Para eso hay que ayudarles. Y esta es la situación en Europa, es decir, tenemos ahí los países en el eje de abscisas, los países en Europa, y he querido superponer esta línea de que efectivamente no salimos bien en la foto. La media en Latinoamérica, por ejemplo, es de 1 kilo por habitante y por día de generación de residuos, mientras que en otros países europeos, lo estamos viendo, superamos con creces esas líneas, salvo algún país, como veis aquí, Rumanía, Polonia, Chequia, Eslovaquia justo, pero el resto de países superamos ampliamente la media de Latinoamérica. Entonces, es el dato per cápita el que hay que analizar, ¿no? Siempre solemos decir, es que China contamina mucho, sí, pero el ciudadano chino medio contamina mucho menos que el ciudadano medio europeo. Claro que contaminan más, porque son muchos más, pero hay que siempre que referenciarlo a términos relativos, ¿no? Y el tercer escenario es la extracción de recursos, 92 gigatoneladas, se nos escapan los ceros. ¿Cómo somos capaces de fagocitar la cantidad de recursos de biomasa, de mineral, combustibles sólidos, combustibles fósiles? Y claro, todo esto son datos, un diagrama de Sankey, que son muy intuitivos, donde saben ustedes que el ancho de la flecha es directamente proporcional a la magnitud. ¿Dónde estamos poniendo 92 gigatoneladas de residuos que extraemos? Pues aquí mismo, en vivienda, en nutrición, en movilidad, ropa que vestimos, en servicios, sanidad, comunicaciones. No estamos ni debemos renunciar a ninguno de esos ítems, a ninguna de esas partidas. Bien, es cierto que muchas regiones del mundo no pueden tener de esas 7 partidas ni la mitad de ellas, y aspirarán a ello. Y seguramente lo conseguirán, estoy convencido. Y nosotros debemos de hacer un consumo sin renunciar a ninguna de esas partidas mucho más racional de lo que lo estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo. Fíjense ustedes que tan solo se recicla 8,6 gigatoneladas de lo que hemos pasado por el ciclo de vida. Bien, un 8,6 sobre 100,6, pues somos circulares un 8,5%. Muy poco. Queda todo por hacer todavía en circularidad y en sostenibilidad. Y vamos a ver ahora 3 gráficas, de ellas muy rápidamente también, que todas tienen un comportamiento muy similar. Y lo vamos a ver a modo de nube de puntos. Estamos viendo ahí la primera de ellas, generación de residuos. Ya lo hemos visto antes, pero esta de alguna manera la quiero poner en contraste con las otras 2 que vienen a continuación. Y aquí tenemos en el eje de abscisas, en horizontal, la renta per cápita, ¿vale? O el PIB per cápita, ¿vale? Lógicamente, Qatar, Luxemburgo, Noruega, los países ricos con mayor renta per cápita, pero son a su vez los que están más altos, es decir, los que generan más residuos. Y aquí tenemos los países, lógicamente, en vías de desarrollo, países subsaharianos, como muestra esta Sierra Leona, que sí, que genera muy pocos residuos, pero es que tiene una renta per cápita muy baja. Luego hay una correlación aquí muy clara. Cuanto más desarrollado está el país, parece ser, la tabla nos lo dice, que más residuos genera.
no es lo que pretende la economía circular precisamente. Es una tendencia que hay que romper. Seguimos con una segunda gráfica, muy simple también. Y tiene una tendencia similar. Tenemos en el eje de abscisas en horizontal el índice de desarrollo humano. Dicho de otra manera, pues el grado de bienestar que podemos tener. Y los países que se sitúan en el lado derecho, a partir de 0,8, pues tienen un estado de bienestar, tienen una economía consolidada, tienen sus sistemas de pensiones, seguridad social, sanidad, etc. Los países que están por debajo de 0,8 son países que todavía están ahí. Algunas zonas en vías de desarrollo, otras zonas de estos países muy desarrolladas, ¿no? Y la parte central son países, lógicamente, que están ahí en transición. Y nos encontramos que la huella ecológica, que es el impacto que causa esa población sobre el medio ambiente, lo tenemos también mucho más afectado en aquellos países de mayor renta. Y ahí está la capacidad, la biocapacidad sostenible y cuando empieza a haber un déficit ecológico. Es decir, el déficit ecológico, lo que está por encima de la línea, es cuando estamos quitando a la naturaleza más recursos de los que puede regenerar a su vez. No estamos siendo sostenibles. Mientras que los países que están por debajo de esa línea son sostenibles, es decir, quitan recursos a la naturaleza, pero la naturaleza es capaz de regenerarlos. Por tanto, seguimos con la misma tendencia. Parece que es incompatible la sostenibilidad económica, el crecimiento económico, con la sostenibilidad medioambiental. Y por último, en la tercera gráfica, pues más de lo mismo. Aquí tenemos ya incluso una regresión lineal y estamos viendo la renta per cápita y el ratio, el consumo de materias primas también per cápita, y sigue una pauta totalmente similar. Los países en vías de desarrollo, ya desarrollados, lógicamente se sitúan en la parte de la nube alta, donde tienen una renta per cápita mayor, pero a su vez hacen un consumo mayor de materias primas. Y esta triple tendencia lo que está haciendo es consolidar lo que veníamos haciendo. No vamos a poder conseguir, no estamos consiguiendo de momento que la sostenibilidad, al menos medioambiental, vaya de la mano del crecimiento económico. No, lo hacemos a costa de, no en paralelo. Y esto es lo que de alguna manera vemos, de una manera muy intuitiva, sin datos, lo que pasa también en esos dos tipos de desacople que hay. El primer tipo de desacople tiene que ver con los recursos. Tenemos que utilizar cada vez menos recursos. ¿Cómo lo hacemos esto? Caramba, lo hemos visto ya, a través de la economía circular. Y en el eje de abscisas, que tenemos el tiempo, yo veo que la actividad económica de un país crece, tenemos la línea roja, es lo deseable, todos estamos de acuerdo, todos tenemos derecho a vivienda, a infraestructuras, a servicios, por supuesto que sí, pero lo estamos haciendo a costa de esquilmar los recursos naturales. Los recursos siguen creciendo. Luego, crece la actividad económica, crecen los recursos, están acoplados. Lo que tenemos que conseguir es desacoplarlos, que me crezca la actividad económica en rojo y el uso de los recursos que se mantenga o que incluso disminuya. Y luego también está el desacople de impacto, el reduciendo el impacto medioambiental. Y me sucede lo mismo. Yo tengo el crecimiento económico en rojo que va creciendo con el arreglo del tiempo y sin embargo se produce a costa de los recursos naturales. Estoy produciendo un impacto ambiental negativo. Por lo tanto, tengo que hacer los dos desacoples, el de recursos y el de impacto. ¿Qué conclusiones llegamos al final? Las conclusiones es que, lógicamente, a la vista de los datos y de las gráficas, de las estadísticas y de lo que está pasando, existe una relación directamente proporcional, crecen ambas, entre el crecimiento económico y los impactos negativos que sufre nuestro entorno. Y, lógicamente, tenemos la obligación, hemos dicho al principio, no hay planeta B, tenemos la obligación de romper ese círculo vicioso. Y es necesario, y se consigue implicando a todos los stakeholders, a todos los estamentos, empleando tecnologías adecuadas, financiación sostenible, alianzas público-privadas. Todos no solo son bienvenidos, sino que son necesarios. El objetivo final, hay que desacoplar el crecimiento y el bienestar de nuestra sociedad y que todos los países desarrollados, lógicamente, que quieren mantenerla, y que lógicamente van a tener que disminuir su huella ecológica. Y los países, las economías emergentes, que quieren alcanzar ese desarrollo y que lógicamente no lo tienen que hacer a costa de incrementar la huella ecológica. Y ese es el objetivo, ¿no? Y la única solución que hay
es adoptar esas políticas circulares para ser sostenible y para poder disminuir la presión sobre el medio ambiente. Al final, la economía circular es el camino y la meta es la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo por mi parte tengo una pregunta para los dos, que realmente no sé si es tanto una pregunta como algo que a mí, ¿no? A nivel persona, me preocupa. Y es que realmente nosotros vivimos en una sociedad, obviamente, consumista y sobre todo lo que llamamos la cultura de la inmediatez. Nosotros estamos muy acostumbrados a ir al supermercado y que nunca haya desabastecimiento de absolutamente ningún producto, cosa que realmente los recursos son finitos, ¿no? Como comentábamos, es decir, no habrá peces siempre en el mar si seguimos consumiendo al nivel que estamos consumiendo, ¿no? Siendo, por ejemplo, Japón uno de los grandes consumidores de productos del mar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, ¿no? A nivel usuario, que tenemos tan intrínsecamente, ¿no? adherido esta cultura de la inmediatez, cuando además, normalmente cuando vamos al supermercado y queremos comprar productos biológicos, ecológicos o prendas de ropa incluso que estén producidas con materiales reciclados, que normalmente cuestan el doble que aquellas que son normales, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que mucha gente de mi entorno lo que está haciendo es tener un propio huerto, es decir, ¿no? Hacer pequeños actos, ¿no? Para ayudar a mantener, ¿no? nuestro mundo, porque como comentabas, José, no hay un planeta B y tenemos que cuidarlo. Pero sí que es verdad que me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros, ¿no? Porque al final sois los expertos. Sí, doctora, ¿quiere empezar usted? Okay, thank you, Jose. I think it's the consumers and citizens, the people, should consume less but consume better. So we have to think more about the consumption. And we can, for example, make choices for instead products of less life cycle, low life cycle. We can choose some products that have a extended life cycle, for example, and of course it's cost more than make common traditional choices, but we can value other values, not only the cost but the environmental protection and the social protection. For example, when we consume products from fashion industry, for example, we can pay less for products of fast fashion, but we have a social impact related to these products. For example, when we consume, for example, from companies that have this low fashion, we pay more, but we have the positive social impact. So we need to think more about the consumption behavior. We have to make better choices. I think it's complicated. I think the companies have to increase the awareness of the consumers, to invest in environmental and social education, so to have a change in the consumption relationship with citizens and consumers. It's my opinion. Thank you. You're welcome, Glenda. Sí, gracias, Glenda, por la pregunta. Además, es muy oportuna. Yo te voy a contestar, a pesar de que la pregunta es pertinente y es muy seria, a modo de broma, ¿no? Con una triple receta. Educación, educación y educación. Y esa es clave. Es clave. Tenemos que conseguir cuanto antes, ya, urgentemente, meter sostenibilidad y economía circular de alguna manera en nuestros planes de estudios y conseguir que nuestros alumnos de la escuela, no de la universidad, de la escuela, salgan ya siendo nativos circulares. Esa es la piedra angular, el cimiento. Y sobre ese cimiento podemos construir muchas cosas. Y a partir de ahí, claro, no hay tiempo. Es decir, tendríamos que esperar 10, 15 años para poder educar esa primera generación de jóvenes nativos circulares, ¿no? A base de educación, educación y educación, como digo, ¿no? Pero de alguna manera, mientras tanto, lo que debemos de hacer es tratar de premiar a aquellas firmas, a aquellas marcas que
evidentemente que aparte del greenwashing, trabajen con productos sostenibles. Porque hay dos costes. El coste que pagas tú directamente en la tienda y que parece que puede ser muy costoso, pero hay un coste que no estás pagando en ese momento, pero que no están pagando las generaciones que vienen, que es el coste medioambiental. ¿Vale? Entonces, hay dos costes. El que tú ves inmediatamente en la tienda, que a alguien puede parecer, mira, esto es un 10% más caro. No, pero es que medioambientalmente dentro de 15, 20 o 30 años, eso va a ser muy costoso de eliminar cuando esté en un vertedero, pero muchísimo más costoso. Entonces, hay que consumir productos sostenibles y hay que tratar de alargar la vida de los productos. Eso como los dos mandamientos principales. Pero desde ya, educación en las escuelas. Urgente, pero de un año para otro, urgente. Sí, la verdad es que sí, es descorazonador cuando vemos los impactos, ¿no? que estamos haciendo nosotros mismos en el mundo en el que vivimos. Es como realmente destruir su propia casa. Incluso ahora quizás voy a decir una tontería, pero se me ocurre que, no sé si sabéis que en los productos que llevan azúcares ya hay un medidor que incluso pudieran poner en los productos cuál es el impacto medioambiental que tiene ese producto. Porque muchas veces ponemos el impacto que tiene en nuestro cuerpo, pero no como comentabas, José, no hablamos del impacto que tiene en el medio ambiente y que desgraciadamente van a pagar las generaciones futuras y que incluso yo, por ejemplo, estoy pagando aquello que hicieron mis padres, ¿no? Así que, Sí, o mis pero abuelos. ya lo estamos empezando a pagar Exacto. es decir, con la energía, las toneladas de CO2 que emiten, al final las compañías lo repercuten en sus tarifas. Quien contamina paga, pero es que al final, ¿quién termina pagando? Todos nosotros. Todos. Si el dinero es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma, entonces al final terminamos pagándolo nosotros. Lo que ocurre es que en la tienda, cuando tú compras el producto, te parece que estás haciendo una compra barata. Y no lo es, no lo es. Porque hay dos pagos, el inmediato y el pago diferido, que es el coste medioambiental, y que no tenemos en cuenta y que de alguna manera lo terminaremos pagando, porque la naturaleza no olvida, esto es como un boomerang, Claro. tú lo echas, pero tarde o temprano vuelve, esto es como los bancos, ¿no? Que ni olvidan ni perdonan, ¿no? Exacto. Nada, pues And many, espero... if I can Yes, of course. aggregate another information, and many companies are adding in your cost, for example, the cost of reverse logistics, which is the way to operationalize the return of the waste from to the company. So we will pay. In every condition, we will pay. And we'll pay with the negative impacts of the environment, or we will pay to carry out the reverse logistics of those products we buy. Yes. So I think that the consumer have to think more about the consumption, because many people consume, buy without think about the consequences of the consumption and about the consequences of the choices. So we have to think more about the consumption moment. I think this is the solution, and I totally agree with Jose. The education is the core of the circular economy. So the child will teach their parents, will teach their colleagues, so we can truly change to and transition to a circular economy, because we have strong changes in the way we consume and produce. So I think I totally agree with Jose. The education is the core of the circular economy. Yes, Patricia, I fully agree with you. Have in mind this is what we call the extended responsibility of the manufacturer, and that sooner or later will be charged in the price. And again, you and me will pay for that. Yes, for example, in Brazil, we don't make clear or transparent to consumer that the consumer is paying for reverse logistics, but it's a logistics cost. If the company don't charge, for example, the consumer, they have damages in the income. Yes. So in Spain, I know that when, for example, we buy electronics, the consumer pay a tax for the reverse logistics, and it is more transparent for the Spanish consumer, for example, than the Brazilian consumer. Brazilian consumer don't know how much cost to carry out the reverse logistics, but in the case of Spanish consumer, it's more clear, it's more transparent. So I think this is the most appropriate way to conduct this kind of things.
Bueno, pues gracias a los dos. Espero que todas las personas que nos están acompañando y posteriormente cuando colguemos el vídeo en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Iberonext, sí, que realmente hagan un cambio de conciencia. Realmente es un cambio a nivel cultural, a nivel nuestro, que todos nosotros tenemos que hacer realmente un pensamiento a la hora de consumir, ya no solamente a nivel de lo que comemos, ¿no?, sino también de lo que vestimos, de cómo nos movemos y de todo aquello, ¿no?, que estamos haciendo y qué impacto tiene en el mundo en el que vivimos, ya no solamente a nosotros a nivel de salud. Así que nada, realmente muchísimas gracias a los dos. Ha sido muy interesante esta charla. Espero que todos los que nos acompañan la hayan disfrutado. Y nada, una vez más, gracias. Que paséis una muy buena tarde y un abrazo. Gracias, Glenda, por la invitación. Obrigada. Gracias, José, por compartir Gracias, este obrigado. talk. Nice to meet you both. Nice to meet you, Patricia. See you soon. Bye.